Bienvenidos a la Cátedra Gerencia de Proyectos. En esta oportunidad vamos a analizar todo lo referente a la gestión de costos, unidad número 7. La gestión de costos consiste en organizar todos los recursos del proyecto, los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos materiales, de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. De eso trata la gestión de costos. La gestión de costos del proyecto incluye los procesos para estimar, definir el presupuesto y controlar los costos para poder desarrollar y concluir un proyecto exitoso. Los procesos de la gestión de costos se materializan en los procesos de planificación y en los procesos de control y monitoreo de costos. Dentro del proceso de planificación vamos a planificar los costos, vamos a estimar los costos y vamos a definir el presupuesto. En el proceso de control y monitoreo, sencillamente vamos a monitorear para actualizar y gestionar las actualizaciones y los cambios correspondientes. Costo es el valor monetario del consumo de factores imprescindibles para la producción de bienes y servicios. El costo es cuál es el valor de agregado que tiene cada una de las partes o los componentes que son necesarios procesar para la producción de bienes y servicios. Eso es lo que es el costo. La sumatoria de las partes, la sumatoria de las incorporaciones dentro de un proceso de producción de bienes y servicios viene a formar parte entonces lo que vamos a considerar como el costo total de producción de ese bien o servicio. Tenemos varios tipos de costos. Los costos variables que dependen del volumen de producción. En este caso tenemos, por ejemplo, y el más importante o el más fácil de identificar es materias primas e insumos. Mientras más producción, más costo. Son los costos que van en función del número de unidades de producción. También tenemos los costos fijos que no cambian con el volumen de producción. Así tenemos, por ejemplo, los alquileres, la depreciación, los costos de mantenimiento. Independientemente del volumen de producción, estos costos permanecen totalmente fijos. Si hay producción cero, los costos son los mismos, y si hay producción n más 1, esos costos van a mantener su mismo ritmo de erogación. Así tenemos también los costos directos, que son aquellos que inciden directamente en la producción del bien o servicio y son imputables exclusivamente a esa producción en particular. Por ejemplo, si vamos a producir un bien A, toda la materia prima que se utiliza en ese bien A más la mano de obra directa que interviene para elaborar ese bien A, lo vamos a considerar como costos directos. Asimismo también tenemos lo que vamos a denominar como costos indirectos, que son aquellos que son imputables a varios procesos productivos. Por ejemplo, los gastos de administración, los gastos de traslado, ¿sí? No son imputables a un determinado bien de producción o un servicio, sino sencillamente son prorrateables dentro de toda la gama de producción. Así tenemos también el costo de oportunidad, que es un concepto más hacia el corte económico, aquel costo que se incurre al tomar una decisión y no otra. Es el valor de la mejor opción no realizada. Es decir, si tenemos una opción A y una opción B y optamos por la opción B, entonces podríamos decir que el costo de oportunidad de la opción A es de tanto porque no la usamos, sencillamente usamos la opción B. Aquí podemos apreciar de manera gráfica el comportamiento de los costos fijos versus los costos variables. Podríamos notar que los costos fijos prácticamente es una línea constante a lo largo del tiempo de la producción, mientras que los costos variables van a ser crecientes en función del volumen de producción. Mientras más producción hay, más costos variables. El proceso de la planificación de costos, ese es el proceso para definir cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. Los procesos de la gestión de costos, de acuerdo al PMI, está estructurado por las entradas que la conforman el acta de constitución, el plan de la dirección del proyecto, donde se incluye el plan de gestión del cronograma, el plan de gestión de riesgos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Como herramienta vamos a tener disponible los juicios de expertos, las personas que tienen mucha experiencia y conocimiento en determinadas áreas para poder estimar y planificar adecuadamente los costos, y las reuniones multidisciplinarias
con las personas responsables de acuerdo a su área de especialización. Y vamos a tener como salida el plan de gestión de costos. El beneficio clave de este proceso de la planificación de los costos es que nos va a proporcionar una guía y una dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. Este proceso, por supuesto, se va a llevar a cabo una única vez o en puntos determinados del proyecto de acuerdo a la necesidad de poder hacer determinados ajustes o cambios en el desarrollo del proyecto. El contexto del proceso de la planificación de costos debemos considerar o incluye los siguientes aspectos. Primero, debemos tener claro cómo gestionar el proyecto según el presupuesto. De qué manera lo vamos a gestionar, si la gestión es lineal, si la gestión es estructural, si la gestión es pausada, de acuerdo a lo que se establezca en el plan de dirección de proyecto. También debemos considerar qué nivel de precisión vamos a utilizar. Una precisión redondeada, una precisión muy laboriosa, ¿no? De acuerdo a las necesidades, requerimientos o costumbres de la gente que maneja el proyecto. También debemos saber cuál es el nivel de exactitud de la estimación de los costos. Si los costos son a través de fórmulas porcentuales o muy milimétricas o muy laboriosa, ¿no? También o sencillamente por lotes, por bloques, por grupos, por actividades. Puede ser desglosada por actividades, luego por paquetes, de acuerdo a lo que realmente se acostumbre en la organización. También debemos tener en cuenta cuáles son los enlaces de cada grupo de costos con las cuentas de control en la EDT, de la EDT. Esto sencillamente es como hilvanar lo que corresponde a lo que está establecido en los distintos paquetes de trabajo dentro del presupuesto y el desglose de las actividades o la disgregación de las actividades que se desarrollan o que se plasman para la confección de la estructura de desglose de trabajo. También debemos considerar cuáles son los límites permitidos de las variaciones de los costos. Aquí podemos considerar entonces cuál sería la tolerancia que tenga la gerencia o la dirección de proyectos para manejar hasta dónde estoy autorizado, hasta dónde puedo permitir que se muevan los costos de determinadas actividades o determinados procesos. Puede ser una banda, ¿no? O sea, un máximo, un mínimo, y siendo el máximo, por ejemplo, un incremento del 30%. Ya por encima de ese incremento debemos tomar otras consideraciones, otros niveles de controles, ¿no? También debemos considerar cómo administrar las variaciones de costo, de qué manera la vamos a afrontar, ¿verdad? Con créditos adicionales, con aporte de los socios, con reservas de contingencia o reservas especiales que se tengan, ¿no? Y entonces todo eso debería estar previamente planificado desde un principio. También debemos considerar cómo y cuándo realizar el análisis de valor, qué procesos de la gestión de costos se van a utilizar para poder analizar adecuadamente esta planificación de costos y cómo es el ciclo de vida de los costos en referencia a los costos de la vida, el costo del ciclo de la vida de los costos. Podemos tener, por ejemplo, la factibilidad, la selección, la definición, la ejecución y la operación, que define entonces el ciclo de vida de los costos del proyecto. En el proceso de estimar los costos, aquí nos vamos a permitir desarrollar una aproximación de los costos de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. De eso trata entonces la estimación de los costos. Una vez que tenemos el plan de la gestión de los costos que hemos hablado anteriormente, entonces nos permitimos estimar los costos de los recursos de cada una de las actividades del proyecto. Recuerden que el proyecto lo podemos dividir en tantas actividades, sea prudente, sea necesario, para luego que su unión o su complemento o su adhesión de una actividad a otra, en la mayoría de los casos, no en todos, nos da entonces el entregable que se establecería en un proyecto. ¿Qué necesitamos para estimar costos? Bueno, la línea base del alcance, el enunciado, la estructura de desglose de trabajo y el diccionario de la estructura de desglose de trabajo, y también por otra parte necesitamos los planes de costos, de cronogramas, de recursos humanos y de riesgos. Al momento de estimar los costos del proyecto no debemos olvidar los costos relacionados con los procesos de calidad,
luego lo vamos a ver en el momento de que analicemos la gestión de la calidad. La calidad tiene un costo para poderla gestionar. La gestión de los riesgos, mediante el cual podemos definir los mecanismos de respuesta y la inversión que se requiere para poder atender posibles eventos que se desarrollen. El tiempo que dedica el director del proyecto a la administración completa, absoluta e integral del proyecto. La capacitación del equipo de trabajo que se requiera a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y los gastos que requieran de oficina, de dirección de proyecto, entre otras cosas que estén relacionadas de manera indirecta. Entonces no hay que subestimarlo en función o en términos de costo para integrarlo de alguna manera al presupuesto general del proyecto. Contamos con algunos tipos de estimación de costos. Estimación ascendente, que se trata de descomponer la actividad en menores componentes para estimar con mejor precisión cada una de las partes inferiores y luego sumar los costos de abajo hacia arriba. Las ventajas que presenta este tipo de estimación ascendente es que es muy preciso, compromete a los miembros del equipo porque participan en las estimaciones, cada quien en su especialidad, y además provee las bases para el seguimiento y control. Sin embargo, tiene algunas desventajas, pues es más lento y costoso, tiende a utilizar estimaciones sin fundamento cuando no se conocen bien las actividades y requiere bastante información del proyecto para su implementación. Aquí podemos ver cómo se hace una estimación ascendente desde la parte más inferior o las menores hacia arriba, para agruparlas y entonces tener una estimación completa de una determinada actividad. También contamos con la estimación análoga, que utiliza costos de proyectos anteriores para estimar el costo del próximo proyecto, o sea, costos históricos. Esta estimación tiene algunas ventajas, es muy rápido, es barato y no hace falta detalles de las actividades. Sin embargo, tiene algunas desventajas que son muy importantes. Es poco preciso, requiere poca información del proyecto y supone que todos los proyectos son iguales. Este tipo de estimación realmente para Venezuela en los actuales momentos no es viable, porque la información de los proyectos anteriores, de meses atrás, de tiempos atrás, es totalmente distinta a la que está sucediendo hoy en día, y lo que está pasando hoy, mañana puede ser muy distinto, o la semana que viene. Los proyectos no son de un día para otro, los proyectos requieren algunas semanas de implementación, de estimación, de planificación, y esto traería como consecuencia algunos inconvenientes serios de los desfases que pueden haber entre un precio presupuestado y un precio definitivamente de ejecución. De hecho, en Venezuela hoy en día para poder tener derecho a adquirir cualquier material para la producción se requiere el pago por anticipado y no sabemos cuál sería el costo de su reposición en caso de que se requiera material adicional. También tenemos la estimación paramétrica, que utiliza información histórica para estimar los costos futuros. Aquí se pueden realizar una estimación paramétrica a través de lo que conocemos o lo que se conoce como regresión lineal. La regresión lineal o la estimación por regresión lineal utiliza la función y igual a más bx, donde el parámetro lo da el coeficiente de correlación, que es un valor que está entre -1 y 1. Y nos da entonces la confiabilidad de que la tendencia en función lineal, hay otro tipo de funciones parabólicas, funciones exponenciales, pero la más usada, la más común dentro de este tipo de información sería una función lineal. La función lineal sencillamente establece en un gráfico de dispersión, los puntos azules serían los datos históricos, los datos que contamos realmente, y la línea roja sería el resultado de aplicar la ecuación de la regresión lineal, ¿no? Donde el coeficiente de correlación nos va a dar la inclinación o la pendiente del ajuste de la línea ajustada en función a las desviaciones, la mínima desviación que hay entre los datos reales y la estimada, ¿no? Entonces, dándole valores a las variables de X y Y, podemos entonces estimar algunos datos importantes. Si la data es importante, si la data es fiable, si la data es precisa, la tendencia en este tipo de estimación es seguramente con un poco margen de error.
También tenemos el análisis de reserva, que consiste en agregar una reserva de costo adicional para contingencia sobre aquellos eventos previstos pero que son inciertos. El análisis de reserva está dirigido entonces a aquellos eventos de posibles riesgos que puedan suceder, que son conocidos como tal, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, la reserva para contingencia en determinadas actividades. Tenemos un costo mínimo, tenemos un costo máximo, tenemos un costo probable, y entonces hacemos la reserva máxima que requiere cada actividad, y eso la consideraríamos como reserva para contingencia. El resultado de las estimaciones de los costos va a ser el siguiente. Vamos a obtener entonces estimaciones de costos de las actividades, recursos humanos, materiales, equipamientos, servicios, instalaciones, reserva para contingencia, ajustes inflacionarios, entre otras cosas. La forma de obtener estas estimaciones del costo de las actividades la podemos plasmar en cualquier recurso gráfico matricial que tengamos disponible, o que sea muy viable, muy fácil de leer, ¿no? Gráficos de tendencia, gráficos de barra, gráficos comparativos, gráficos distributivos, entre otras cosas. Así también vamos a obtener como resultado de la estimación de costo las bases de las estimaciones, que no es más que la información de respaldo de esas estimaciones, los documentos que nos van a justificar cómo se realizaron esas estimaciones, la justificación de los supuestos utilizados y las especificaciones de los rangos de precisión que se hayan puesto en marcha para poder estimar los costos adecuadamente. En el proceso de la definición del presupuesto, la definición del presupuesto corresponde entonces a la cuantificación de los recursos financieros que se requiere para hacer frente a los gastos necesarios para el logro del proyecto. Uno define un presupuesto en función de lo que queremos hacer, en función de las componentes, de las partes, de los materiales, los recursos humanos, los recursos materiales, los costos financieros, la dirección que se requiere en forma global para poder entonces definir escaladamente, jerárquicamente, las partidas del presupuesto. Durante el proceso de preparar el presupuesto se establece entonces la línea base del costo del proyecto, que es parte del presupuesto. El presupuesto total incluye la línea base del costo del proyecto. La línea base del costo del proyecto es la versión aprobada del presupuesto del proyecto con fases de tiempo: fase 1, fase 2, fase 3, fase de iniciación, fase de planificación, fase de ejecución, fase de cierre, entre otras cosas, y de entrega, excluida cualquier reserva de gestión. Se excluyen las reservas de gestión. La reserva de gestión no forma parte de la línea de costo del proyecto. ¿Okay? ¿Qué se necesita entonces para definir el presupuesto? Se necesita la línea base del alcance y el plan de gestión de costos, las estimaciones de costos y el respaldo de esas estimaciones, el cronograma y la disponibilidad de los recursos humanos que van a intervenir en el desarrollo de las actividades, los acuerdos contractuales que establecen cláusulas, derogaciones periódicas, de formas de determinar las compras o de cumplir algunos parámetros, entre otras cosas, y por supuesto el registro de riesgo, que nos establece también cuánto se necesitará presupuestariamente hablando para entonces enfrentar ciertos determinados de riesgo, para paliar, minimizar, mitigar de alguna manera cómo vamos a darle respuesta al riesgo o la estrategia de riesgo que vayamos a utilizar. ¿Qué herramientas necesito para definir el presupuesto? Suma de costos, sumar los costos de las actividades del proyecto distribuidas a través del tiempo y el análisis de reserva. Recuerden que tenemos unas reservas de contingencia para los riesgos conocidos y las reservas de gestión, que son aquellas posibles cambios o por riesgos imprevistos o desconocidos que sucedan en lo largo de la vida del proyecto. Aquí podemos apreciar gráficamente lo que es la estructura de un presupuesto. Tenemos un presupuesto global que tiene una reserva de gestión, que como ya dijimos anteriormente, la reserva de gestión está dada para aquellos eventos de riesgo que son desconocidos, son los imprevistos que realmente no tenemos contemplado, aquellas cosas que sucedan y no sabemos cómo precisarlas, pues. Tenemos la línea base del costo, que entonces incluye las cuentas de control, los paquetes de trabajo y las actividades. Recuerden que los paquetes de trabajo están divididos los paquetes de trabajo están divididos en actividades. Perdón. Entonces, las actividades tienen una reserva para contingencia porque cada actividad requiere quizás una fluctuación de manejo de recursos humanos, materiales, equipos,
materia prima, entre otras cosas, para completar determinados paquetes de trabajo. La sumatoria de los paquetes de trabajo nos va a dar entonces las cuentas de control, y cada paquete de trabajo, o los paquetes de trabajo, van a contar también con una reserva de contingencia, y la sumatoria de las cuentas de control del presupuesto es la sumatoria del presupuesto total de la línea base de costo, que agregándose la reserva de gestión nos da el presupuesto total. Aquí podemos apreciar entonces que la línea base del costo está por debajo de la reserva de gestión, y es todo lo que contempla a partir de la línea base de costo, sin incluir la reserva de gestión. Aquí podemos apreciar entonces los componentes del presupuesto del proyecto, con la inclusión de la línea base que está en esta área, las estimaciones de las actividades y su dependencia de sus paquetes de trabajo y sus reservas de contingencias correspondientes. Esta es exactamente la estructura del presupuesto en la gerencia de proyectos. En el proceso de controlar los costos nos corresponde entonces que este proceso es el que nos va a servir para monitorear el estado del proyecto y que va a servir para actualizar los costos del proyecto y gestionar los cambios de la línea base de costo, porque la línea base de costo no es fija constantemente. Lamentablemente van a suceder algunas variaciones, y en estas situaciones de variación de precios por efectos inflacionarios, no solamente en la economía nacional, que es un evento totalmente muy particular a nivel mundial, normalmente suceden algunas variaciones dependiendo de algunos factores climáticos, de demanda, de disponibilidad de la producción, de regulaciones, de control, entre otras cosas. Siempre va a haber una variabilidad de precios que nos va a obligar a establecer algunos ajustes en la línea base de costo. El beneficio que va a tener el proceso de control de costos es mantener esa línea de base a lo largo de la vida del proyecto, pues a tratar de mantenerlo allí, hacer los ajustes correspondientes. Por eso, si hablamos siempre desde un principio de cuál es la tolerancia, ¿no? Cuál es el límite de la tolerancia de la organización para ciertos aspectos, y en esto es importante considerar qué grado de tolerancia tenemos para controlar los costos, ¿no? o afrontar los precios que se incluyen en el presupuesto. Los procesos para controlar los costos no implican también, por supuesto, el plan de dirección de proyecto, los documentos del proyecto, los requisitos del financiamiento del proyecto, los datos del desempeño del trabajo, cómo se va a generar el desempeño de cada uno del trabajo global dividido por actividades y paquetes de trabajo, los activos de la organización como tal. Vamos a utilizar como herramienta los juicios de expertos, el análisis de datos, incluye los datos de valor ganado, variaciones, tendencias, reserva, los índices de desempeño, los sistemas de información de dirección de proyecto. Y vamos a tener como salida del proceso de control de costos la información del desempeño del trabajo, los pronósticos de costos, las solicitudes de cambio, las autorizaciones para el plan de la dirección de proyecto y las actualizaciones para el documento del proyecto, que incluye el registro de supuesto, la base de las estimaciones de costos, los registros de las lecciones aprendidas, que son las experiencias que vamos a obtener en el manejo de este proyecto, un proyecto determinado, y por supuesto los registros de riesgos, que nos van a servir también como referencia para futuras manejo de proyectos. Controlar los costos entonces implica gestionar e influir sobre los cambios. Hay que tener una capacidad de gestión y controlar y manejar las tendencias de los cambios que se requieran o que se presenten a lo largo de la vida del proyecto. Seguir periódicamente los avances del costo del proyecto. Tenemos una rutina diaria, periódica, continua de cómo va avanzando la ejecución de esos costos. Verificar que los desembolsos no excedan la financiación autorizada. Tenemos un límite, tenemos una disponibilidad muy limitada. Los recursos financieros es uno de los recursos más fácil de agotarse, más difícil de agrupar, ¿okay? Más complicado de tener la disponibilidad. Nos va a permitir también asegurar la utilización del control integrado de los cambios. El control integrado de los cambios depende de la alta dirección del proyecto. Básicamente, o por lo menos está el patrocinador y el director del proyecto. Por lo menos pueden estar otras personalidades, ¿no? que nos puedan dar ese control integrado de cambio. Y también nos va a permitir informar los cambios aprobados a los interesados en tiempo y forma. Es decir,
a través de la gestión de comunicaciones, cómo establecer estos lineamientos o estas directrices o estos canales de comunicación para que lo que se esté aprobado o lo que se esté modificando llegue a tiempo y adecuadamente a los interesados o a los stakeholders, ¿no? Los interesados del proyecto. Los incrementos de costos en función al presupuesto aprobado deben ser aprobados mediante el control integrado de cambio, donde dijimos hace ratito que por lo menos deben participar el patrocinante, el dueño del proyecto, el cliente y por supuesto la dirección del proyecto, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces para controlar los costos? Primero vamos a necesitar la línea base de los costos, que ya lo obtenemos en función de la definición del presupuesto, el plan de la gestión de los costos, los requisitos de financiamiento y los informes del desempeño del trabajo. Estos van a ser necesarios para controlar los costos. Ahora, ¿qué herramienta vamos a utilizar para controlar los costos? La gestión del valor ganado, las técnicas de proyección, los índices de desempeño, las revisiones y los análisis de reserva, entre otras cosas. La gestión de costos de manera integrada la podemos apreciar de la siguiente manera. Necesitamos el acta de constitución. ¿Por qué? Porque el acta de constitución contiene todo lo que es la definición de lo que va a ser el proyecto. ¿Qué se requiere? Ahí están los requisitos, ahí están el alcance, entre otras cosas, qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende, de qué manera se va a ejecutar, cuál es el tiempo de ejecución, cuáles serían las posibles intervenciones de las personas, todo lo que requiere, todos los requisitos que establece el cliente, el patrocinante del proyecto. Por otra parte necesitamos el alcance, el cronograma, la línea base del alcance, la línea base del cronograma, el plan de recursos humanos, cuántas personas, de qué tipo, qué especialización vamos a obtener, y el registro de los riesgos, que es importante. Con esta información, con estos documentos, nosotros podemos comenzar a desarrollar el plan de costo. Una vez que hagamos el plan de costo, entonces vamos a poder estimar los costos por actividades, pues ya tenemos todo lo que es el cronograma, el alcance, la definición, los requisitos, los riesgos que se están considerando, entre otras cosas, podemos estimar adecuadamente los costos. Una vez estimados los costos, junto con los recursos disponibles, qué disponibilidad de recursos financieros tenemos a la mano, que vamos a disponer en el desarrollo del proyecto, hacemos el presupuesto de disponibilidades menos el presupuesto de las erogaciones. ¿Okay? Los informes del desempeño a lo largo de la ejecución del proyecto, junto con los requisitos financieros, nos van a permitir, y el presupuesto nos va a permitir a controlar los costos entonces. Y controlar los costos nos va a dar como resultado las métricas de desempeño, los costos estimados al final y las solicitudes de cambio, además de las actualizaciones. De esta manera damos por terminado entonces lo que se refiere a la gestión de costo en el capítulo número 7 o la unidad número 7. Muchísimas gracias.